Hola gente, hoy les traigo el resumen de Atrapados sin salida, de Milos Forman, basada en la novela homónima de Ken Kesey. Considerada una de las mejores películas de la historia, fue un éxito tanto comercial como crítico, recibiendo 9 nominaciones al Oscar. Fue la segunda película en obtener los 5 premios principales de los Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Actriz y Guion Adaptado. Hazaña lograda por Sucedió una noche en 1934. Sin más que decir, comencemos. En Oregon, 1963, la enfermera Mildred Ratched llega a trabajar como todos los días. El criminal Randall McMurphy es trasladado a ese hospital psiquiátrico y a la sala dirigida por ella, donde encuentra a Jefe, a quien trata de hablarle. Billy Bibich le informa que es sordomudo. Acercándose al grupo conformado por Billy, Cheswick, Harding y Martini, a quien le enseña cartas eróticas. El Dr. Spivey le recuerda sus 5 arrestos por agresión y su paso por una granja carcelaria por estrupo de una menor. Se excusa diciendo que ella dijo tener 18. Spivey dice que ellos creen que ha estado fingiendo su enfermedad para no trabajar y pregunta si cree que algo no marcha bien en su cabeza. McMurphy se denomina una maravilla de la ciencia. Spivey le dice que se quedará para evaluarlo. Él asegura que cooperará. En terapia, Ratched desea discutir sobre el problema del intelectual Harding, quien sospecha que su esposa lo engañó. Le pregunta si cree que reniega de su esposa por no ser erudita. Él dice que solo puede especular de la existencia de su vida misma con o sin ella. Tabor le pide ir al grano. Cheswick les dice que deben escuchar a Harding pues es inteligente. Él lo calma y le pide no defenderlo. Harding le recuerda al trío que días atrás hicieron alusiones sobre el problema íntimo con su esposa. Tabor le dice que lo único que ha hecho desde el primer día es lamentarse, lo cual provoca un alboroto. En el recreo, los pacientes sin restricciones suben a un autobús, mientras McMurphy trata de enseñar al jefe cómo jugar baloncesto, a pesar de las objeciones del celador Washington. En los hombros de Mancini le muestran cómo meter el balón en vano. Por la noche, el grupo apuesta cigarrillos. Martini molesta pidiendo cartas sin haber apostado. McMurphy ingresa a la oficina a bajar la música, siendo expulsado. Le pide a Ratched bajar el volumen para no tener que gritar, pero ella dice que la música es para todos. Él se rehúsa a tomar el medicamento, pero termina aceptando, luego de enterarse que lo suministrarán de otra manera. Harding le pregunta por qué no le insultó. McMurphy revela que no lo tomó y apuesta que en una semana ella le tendrá miedo. En una sesión, McMurphy sugiere cambiar el horario nocturno para ver el inicio del mundial. Ratched dice que el cambio podría molestar a los enfermos, pues les costó acostumbrarse. Él dice que podrán volver al horario normal luego del partido, pero ella sugiere una votación. Votan solo 3 personas. Insuficiente para cambiar las reglas. Más tarde, Harding juega con Martini, quien insiste en tener un hotel. Tabor lo provoca. McMurphy les rocía agua. Les dice que irá a la ciudad a abrir el mundial y pregunta si desean acompañarlo. Billy dice que no puede huir, pero McMurphy revela que planea levantar el carrito de hidroterapia y tirarlo a través de la ventana. Tabor, Martini y Harding apuestan. Tras 2 intentos, McMurphy se rinde, pero dice que al menos lo intentó. Billy cuenta sobre la vez que le pidió matrimonio a una joven, lo que hace reír al resto. Ratched pregunta si esa fue la primera vez que intentó quitarse la vida. Cheswick dice que no debería forzarlo. Ella replica que están en terapia. Él saca a colación el mundial y pide otra votación. Ella acepta. Les recuerda que hay 18 pacientes, pero solo 9 levantaron la mano. McMurphy se apresura a conseguir otro voto, pero Ratched levanta la sesión. Se acerca al jefe, quien levanta la mano.
Ratchet señala que la votación terminó, pero él exige que prenda el televisor. Luego, McMurphy hace de narrador como si estuviera viendo el partido y todo se le une. Al día siguiente, Spivey le pregunta si le gusta estar allí. McMurphy dice que Ratchet es deshonesta y le gusta jugar sucio. Spivey menciona que no ha encontrado ningún síntoma de enfermedad y cree que los engañó. McMurphy pregunta qué quieren que haga para que lo consideren loco. Uno de los doctores le pregunta cómo se sintió respecto a lo del día anterior. McMurphy dice que con ganas de matar. En recreo, McMurphy, con ayuda del jefe, logra pasar al otro lado. Los demás suben al autobús donde McMurphy los espera. Logran escapar. En el camino, recoge a su amiga. Planean pescar, pero el encargado se rehúsa a alquilarles el barco. McMurphy dice que son doctores y que se lo alquilaron al capitán Block. Candy advierte que lo arrestarán, pero él dice que lo regresarán al hospital, pues son locos. Parten mar adentro. Le enseña a Cheswick a timonear y lo deja al mando. McMurphy les enseña cómo poner la carnada en el anzuelo, mientras Billy halaga a Candy. Se encierra con Candy, pero el grupo los espía. Cheswick se percata que no hay nadie y deja el timón. Mientras el barco da vueltas, el grupo pesca un gran pez. Cheswick pelea con Harding por quién toma el timón. Regresan al puerto con el gran pez, donde los esperan Spivey y oficiales. Se concluye que McMurphy no es psicópata, pero está enfermo y es peligroso. Spivey declara que le gustaría enviarlo a prisión, pero Ratchet pide mantenerlo en el pabellón. El grupo juega con Washington y Warner. Con ayuda del jefe, logran ganarles. Washington le pide a McMurphy salir. Este dice que en 68 días lo verá fuera. El celador revela que esa sentencia no se aplica a personas consideradas dementes. McMurphy pregunta a Ratchet por qué no le dijeron que podían retenerlo cuanto quisieran, y le echa la culpa a Harding por no avisarle. Este revela que está allí por voluntad propia. Ratchet confirma que muy pocos están confinados. McMurphy lo reprende por no tener el coraje de marcharse. Ratchet pregunta si alguno desea comentar al respecto. Scanlon pregunta por qué el pabellón se mantiene cerrado y Cheswick pide le devuelvan sus cigarrillos. Ratchet dice que el tiempo transcurrido con otros pacientes tiene valor terapéutico, siendo interrumpida por Cheswick. McMurphy le pide a Harding darle el suyo, pero se niega. Martínez se lo quita y lo pasa. Mientras Cheswick dice que él quiere los suyos y pregunta a Ratchet qué le da derecho a confiscarlos. Ella le pide a Harding sentarse. Le recuerda que a raíz que McMurphy le ganó sus cigarrillos en apuestas, estos han sido racionados. El cigarrillo se consume quemando a Tabor. Cheswick le pregunta a Ratchet cuándo dejará de esconderlos como si fueran golosinas, y exige que se haga algo. McMurphy los recupera y se los da a Cheswick, a quien se lleva. McMurphy pelea con Washington, ayudado por el jefe. Jefe, Cheswick y McMurphy son enviados arriba. Se llevan a Cheswick, quien se rehúsa. McMurphy le ofrece un chicle al jefe y descubre que puede hablar y oír. Lo insta a escapar. El jefe dice que desea ir a Canadá. Tras finalizar con Cheswick, le piden a McMurphy acompañarlos. Le piden dejar el chicle y someten a terapia de electroshock. En plena reunión, McMurphy regresa, fingiendo tener daño cerebral. Se une al grupo y comenta que está con más energía que nunca. Ratchet dice que desea volver al tema de Seafield y su problema con su medicación. Él dice que es manso como un cachorro. Por la noche, Ratchet se retira. McMurphy aprovecha que el guardia, Turkle, acompaña a Pilbow para llamar a Candy, a quien le dice que lo recoja y que traiga cervezas. Más tarde, McMurphy le dice al jefe que se irá, pero este dice que no puede oír porque no es tan grande como él. Le cuenta que su padre hacía lo que se le antojaba y por eso se desquitaban con él de la misma manera en la que lo hacen con él. Candy y su amiga Rose llegan.
Turkle le exige regresar a la cama, pero McMurphy lo soborna para que las deje pasar. Deja a Turkle con Rose y promete no hacer bullicio. Despiertan al grupo y los instan a acompañarlos en la sala de enfermería. Turkle los saca de ahí, pero los esconde al darse cuenta que la supervisora está en camino. Ella pregunta si todo está en orden, pero escucha ruidos dentro. Exige que abra la puerta, pero Candy sale en ese instante. Él pide comprensión y la supervisora le exige sacarla de inmediato. Turkle los bota de la sala. Tras una noche de fiesta, McMurphy roba las llaves. A punto de escapar, le preguntan qué sucede. McMurphy se despide. Cheswick dice que nunca lo olvidará y Billy que lo extrañará. Lo invita a ir con ellos, pero dice no estar listo para huir. Billy pregunta si piensa casarse con Candy, pero McMurphy asegura que solo son amigos y pregunta si quiere estar con ella. Billy le dice que no es el momento y se esconde. McMurphy le pide a Candy hacerle ese favor. McMurphy, Jefe y Rose se quedan dormidos. Por la mañana, encuentran a todos alcoholizados. Ratchet ordena cerrar todo y verificar que no falte ninguno. Al no encontrar a Billy, exige buscarlo por todo el pabellón. Martini le entrega su gorro y lo encuentran junto a Candy. Él dice que puede explicarlo. Ratchet comenta que le preocupa cómo reaccionará su madre. Él pide no le cuente, pero ella dice que debió haberlo pensado. Afirma que McMurphy le obligó a acostarse con Candy y suplica. Ordena a Washington quedarse con Billy hasta que Spivey llegue. McMurphy, a punto de escapar, es sorprendido por Warren. Ratchet llama a Washington a la sala. Este le pide dejar las llaves. Pilbow los alerta. Descubren que Billy se quitó la vida. Ratchet dice que lo mejor es seguir con la rutina. McMurphy se abalanza contra ella y la ahorca, pero es golpeado. Poco después, Ratchet vuelve a trabajar. Ziegfeld dice que McMurphy escapó, pero Harding asegura que está arriba y manso como un cordero. Esa noche, Jefe ve a McMurphy siendo devuelto a su cama. Le dice que sabía que no lo iba a dejar y que se siente tan grande como una montaña, pero descubre por una cicatriz que McMurphy ha sido lobotomizado y que no reacciona. Promete no dejarlo allí y le coloca una almohada en el rostro. Finalmente, Jefe logra arrancar el carrito de hidroterapia que arroja a través de la ventana, escapando hacia la noche. Mientras Tabor grita de felicidad tras ver que el plan funcionó. Espero hayan disfrutado del video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise cuando suba nuevo video. Hasta la próxima.